¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Fabricio Cosuti. Junto con la doctora Aulet vamos a dar esta clase que está destinada a estudiar las infecciones del sistema musculoesquelético. Los objetivos académicos de esta clase va a ser charlar un poco sobre las diferentes patologías como la celulitis superficial, la fascitis necrotizante, la artritis séptica, la osteomielitis, espondilodicitis y el absceso epidural. Vamos a repasar diferentes conceptos de estas patologías, vamos a evaluar su etiología, los factores de riesgo, la presentación clínica y por último la valoración imagenológica de cada una de ellas. Vamos a empezar a hablar de lo que es la celulitis. Sabemos que es una infección aguda de la dermis y de los tejidos celulares subcutáneos. Se va a manifestar con dolor, eritema, edema y calor y generalmente el agente etiológico que se aísla más frecuentemente es el Staphylococcus aureus. Los factores de riesgo para este tipo de patología, como las demás que vamos a ver a continuación, son las enfermedades vascular periférica, la diabetes, los estados de inmunosupresión, como por ejemplo los pacientes oncológicos o pacientes con HIV, el traumatismo, el abuso de drogas endovenosas y en algunos casos picaduras de insectos de otros animales. En la ecografía lo vamos a ver como un engrosamiento del tejido celular subcutáneo asociado a aumento difuso de su ecogenicidad con bandas de edema, que lo vamos a ver como áreas anecoicas que discurren a través del tejido celular subcutáneo. También podemos en algunos casos detectar lo que son cuerpos extraños que nos producen esta inflamación de los tejidos y también podemos encontrar flebitis o en algunas ocasiones tromboflebitis asociada. Como pueden ver en la imagen que tenemos inferior de la pantalla, tenemos hacia la izquierda una ecografía de un tejido normal. Fíjense en que vamos a tener entonces el tejido celular subcutáneo, hipoecoico, con la fascia superficial y la estructura fibrilar habitual del músculo más profundo. En cambio vemos la imagen a la derecha de la pantalla y vemos este engrosamiento del tejido celular subcutáneo asociado también a lo que es el aumento de su ecogenicidad, también un engrosamiento de la fascia superficial y como podemos ver mantiene la estructura fibrilar muscular normal. Esto lo vemos representado en este video, donde vemos este engrosamiento del tejido celular con las bandas anecoicas que discurren a través de él, manifestándonos el edema del tejido celular subcutáneo. Otras ecografías en tiempo real donde pueden ver a la izquierda de la pantalla un tejido normal y a la derecha de la pantalla las mismas características que veníamos mencionando, lo que nos muestra la celulitis de este tejido. La tomografía es importante más que nada para descartar lo que es el compromiso de los tejidos profundos. Tenemos que descartar que no haya abscesos, fascitis necrotizante, osteomielitis, patologías que vamos a nombrar más adelante. Como pueden ver en la imagen que tenemos inferior de la pantalla, vemos un aumento de la densidad y del grosor de lo que es los tejidos blandos adyacentes al globo ocular. Estamos ante la celulitis orbitaria muy frecuente. Vemos otra tomografía, un corte axial de ambas piernas, en donde vemos un engrosamiento de lo que es el tejido celular subcutáneo con un aumento de la densidad. Vemos también un engrosamiento de lo que es las fascias superficiales, no se ven afectación de los planos musculares profundos y vemos también bandas densas que van a representar el edema del tejido celular subcutáneo. Como pueden ver, el miembro contralateral se lo ve normal. La resonancia magnética también nos sirve para descartar lo que es el compromiso de los tejidos profundos. Vamos a ver en un T1 una baja señal, vamos a ver como un área hipointensa. En el T2 o en el STIR vamos a ver un engrosamiento cutáneo asociado a una hiperintensidad de los tejidos. Y en el T1 con contraste vamos a poder ver lo que es un realce de la fascia superficial, pero tenemos que tener en cuenta que no debemos ver el realce de la fascia profunda. Como pueden ver entonces en esta resonancia de pie, a la imagen que tenemos a la izquierda de la pantalla, vemos un área de baja señal, es un T1. Cuando nosotros administramos contraste endovenoso gadolinio, vemos un realce hiperintenso de este área, con también áreas o aumento de lo que es la intensidad de la fascia superficial. Otra resonancia, en este caso es un muslo, en donde vemos las mismas características, un aumento de la intensidad del tejido celular subcutáneo, con aumento también de lo que es la señal en un T2, como pueden ver señalado con las flechas rojas, un aumento de la señal de la fascia superficial. Ante la administración de contraste, en una resonancia en una secuencia T1, vemos el realce de la fascia superficial y de los tejidos afectados.
Bien, vamos a pasar a hablar ahora de lo que es la fascitis necrotizante. Sabemos que es una afectación de la fascia profunda. Se va a manifestar con la tetra de Celso, como vimos anteriormente, pero se va a agregar lo que es el dolor de inicio agudo. Podemos también tener crepitaciones y signos de necrosis cutánea, como pueden ver en la imagen inferior de la pantalla. La etiología generalmente es polimicrobiana, dada por aerobios y anaerobios, y en la menor medida monomicrobiana, en donde el germen que frecuentemente se aísla es el estreptococo del grupo A y más que nada en pacientes pediátricos. Tiene una alta mortalidad que va entre el 29 al 47%, por lo tanto es importante diagnosticar esta patología para el tratamiento inmediato. En la radiografía vamos a ver estas manifestaciones en etapas tardías. Se va a manifestar por lo que es el enfisema subcutáneo, como podemos ver en las radiografías que tenemos inferior de la pantalla, una radiografía de rodilla, frente y perfil. Vemos estas áreas de radiolucidez que discurren a través de lo que es los tejidos musculares, manifestándonos entonces el enfisema subcutáneo. También vamos a poder ver un aumento del grosor y la radiopacidad de los tejidos blandos adyacentes, como pueden llegar a ver en la radiografía de perfil de rodilla, por delante de lo que son estas burbujas aéreas en el tejido muscular. La ecografía es muy importante. Vamos a ver los mismos signos que veníamos viendo en la celulitis. Entonces vamos a tener un aumento de la ecogenicidad de la grasa del tejido celular subcutáneo con edema subcutáneo manifestado por lo que son bandas anecoicas, como están señaladas con el asterisco. También podemos tener un engrosamiento de la fascia superficial, engrosamiento de la fascia profunda, y en este caso vamos a tener una alteración de los planos miofaciales, y muchas veces podemos encontrar también lo que son colecciones líquidas con gas en su interior, como pueden ver señalado con la flecha larga. Vemos que dentro del tejido muscular hay una alteración de los planos musculares, con lo que impresiona ser una colección que nos produce una sombra sucia posterior, haciéndonos pensar que es una colección con gas en su interior. Otra ecografía donde vemos los mismos signos, vemos un engrosamiento del tejido celular subcutáneo con un aumento de su ecogenicidad. Vemos también señalados con las cabezas de flechas estas áreas o estas imágenes ecogénicas que producen una sombra acústica posterior, una sombra sucia, y representado esta misma imagen con un video en tiempo real en donde vemos las mismas características y cómo tenemos esta sombra sucia posterior y cómo tenemos estas imágenes hiperecogénicas que se van a desplazar, lo que nos hace pensar que es gas dentro del tejido. También vemos asociado lo que es la presencia de edema del tejido celular subcutáneo con estas bandas anecoicas. La tomografía es el método más utilizado para poder evaluar estas lesiones. Tiene una sensibilidad del 80%. Si bien tiene menos sensibilidad que la resonancia, como vamos a ver a continuación, es un método más práctico, más sencillo, más rápido de hacer. Vamos a encontrarnos con lo que es el engrosamiento facial asimétrico, la rarefacción de la grasa del tejido celular subcutáneo, y también podemos encontrar colecciones líquidas con gas en su interior, y realce ahora sí de lo que es la fascia profunda y del músculo subyacente ante la administración de contraste endovenoso. La tomografía que vemos entonces a inferior de la pantalla es un corte axial del brazo, en donde podemos ver un aumento de la densidad parenquimatosa del tejido celular subcutáneo, señalados con las flechas, las cabezas de flecha. Vemos también un engrosamiento de la fascia superficial, así como también de las fascias profundas, y vemos presencia de burbujas aéreas en el interior de los planos musculares. Estas mismas características las estamos viendo en la tomografía que tenemos abajo a la derecha de la pantalla, en la pierna o muslo izquierdo, donde también vemos este aumento de la densidad del tejido celular subcutáneo asociado a estas burbujas aéreas dentro de los grupos musculares. Otra tomografía en donde vemos un corte axial de ambos miembros inferiores. En diferentes cortes vemos la presencia de gas dentro de los planos musculares, y si utilizamos una ventana pulmonar, como por ejemplo en la imagen del centro de la pantalla, vamos a ver cómo podemos alcanzar a definir mejor la presencia de gas dentro de lo que es el tejido muscular. Vemos también que llega hasta la región infrapatelar y se nos correlaciona con lo que es esta reconstrucción del miembro inferior derecho, una reconstrucción coronal. La resonancia magnética se considera el gold estándar, tiene una sensibilidad del 93%, aunque no es tan utilizada como dijimos anteriormente porque demora más tiempo en poder realizarla. En un T1 vamos a ver la pérdida de la estructura fibrilar muscular, como también lo podemos ver en la ecografía. Vamos a encontrar focos de gas
en los planos profundos. En un T2 vamos a ver el engrosamiento de la fascia profunda. En este caso podemos cuantificarla. Mayor de 3 milímetros sabemos que está engrosado. También vamos a ver una hiperintensidad de esa fascia. Y también podemos encontrar lo que son las colecciones líquidas, ya sea subfacial o a nivel intramuscular. Y al igual que en el T1 podemos encontrar los focos de gas en un T1 o en T2, que lo vamos a ver hipointensos. En un T1 con contraste vamos a ver el realce de las fascias y del tejido muscular subyacente al proceso inflamatorio. Entonces vemos esta resonancia, un corte axial de muñeca, en donde vemos un aumento de la intensidad en una secuencia en un T2, la imagen que tenemos a la izquierda de la pantalla. Y también vemos un aumento de la señal, una hiperintensidad de las fibras musculares a nivel del pronador cuadrado. También podemos ver en este caso, adyacente a lo que es el cúbito, un área de hiperintensidad que cuando la correlacionamos con la secuencia T1 con contraste vemos que no realza. Por lo tanto, estamos ante una colección líquida adyacente al cúbito. Y fíjense en cómo ante la administración de contraste endovenoso, ante la administración de gadolíneo, tenemos un realce del tejido celular subcutáneo adyacente a este área. Bien, lo que nos hace pensar que estamos ante la presencia de compromiso de los tejidos profundos. Esta es otra secuencia de resonancia. Tenemos a la izquierda de la pantalla un T2, en donde vemos un aumento de la señal del tejido celular subcutáneo, manifestándonos lo que son el edema del tejido celular subcutáneo, también un aumento de la señal de las fascias profundas y superficiales. En este caso no vemos colección, pero vemos compromiso de los grupos musculares también profundos. En un T1 vamos a ver, como veníamos observando, el realce del tejido celular subcutáneo en el área de inflamación, con también un realce de lo que son las fascias superficiales y fascias profundas. Bien, vamos a empezar a hablar ahora de lo que es la artritis séptica. Sabemos que es una artropatía destructiva causada por una infección intraarticular. Se puede dar a través de diseminación hematógena o siembra directa. Va a requerir un tratamiento inmediato para evitar el daño articular y la deformidad crónica con el tiempo. Se va a manifestar con un dolor articular, fiebre, líquido sinovial purulento. Y los gérmenes que mayormente se aíslan es el Staphylococcus aureus en los adultos y el Haemophilus influenzae en los pacientes pediátricos. En la radiografía sabemos que puede ser normal en etapas tempranas. Vamos a ver un aumento de la radiopacidad de los recesos bursales, o sea, vamos a ver un derrame de la bursa o articular. Como pueden ver entonces en esta radiografía de rodilla, frente y perfil, vemos en el perfil un aumento de la radiopacidad a nivel del receso bursal de lo que es la bursa subcuadricipital. También vamos a encontrar lo que es la osteoporosis yuxtaarticular, como podemos ver señaladas con las flechas en esta radiografía de frente. Vemos esta área radiolúcida del hueso por encima de lo que es la articulación. También vamos a encontrar lo que es el estrechamiento del espacio articular, lo que nos va a hablar de una lesión condral. Esto ya es una manifestación tardía de la artritis séptica, al igual que la destrucción del hueso subcondral, como podemos ver en estas flechas chiquitas que se ven. Hay una alteración de lo que es el platillo tibial lateral. La ecografía nos va a permitir evaluar las características del líquido articular, del derrame articular. Generalmente se lo va a ver heterogéneo, podemos encontrar ecorefringencias en su interior que pueden ser o estar dadas por lo que son detritus celulares, o a veces podemos ver lo que es la presencia de gas en su interior, como habíamos visto previamente. También, ante la utilización del Doppler color, vamos a ver un aumento de la vascularización perisinovial y de la misma sinovial. Y muchas veces se utiliza la ecografía como guía para punción y drenaje del líquido articular. Tenemos entonces unos cortes ecográficos, como podemos ver en la imagen inferior de la pantalla. Vamos a tener del lado derecho un estudio normal, lo que es la articulación de la cadera izquierda, y del lado izquierdo, vamos a tener lo que es esta cadera derecha con algunas alteraciones que vamos a ver a continuación. Como podemos ver, la flecha amarilla inferior nos va a mostrar lo que es el fémur con su cabeza femoral. Por encima de esto vamos a tener esta colección heterogénea, nos va a mostrar lo que es el derrame articular. Y por encima del mismo tenemos la fascia, o mejor dicho, la sinovial,
engrosada, heterogénea, un poco más ecogénica que lo habitual. Bien, esta es una ecografía de lo que es la articulación tibio-talar en un paciente pediátrico, en donde podemos ver en este caso un derrame articular más ecogénico, ¿sí? Sabemos que un paciente pediátrico porque todavía no tenemos la osificación de lo que es la metáfisis. Y si continuamos, vamos a ver por encima de la articulación un engrosamiento de lo que es la cápsula sinovial y por encima de la misma tenemos una colección heterogénea, algo anecoica. Y esto, a la utilización del Doppler color, vemos cómo tiene un aumento de la vascularización periférica de esta lesión, lo que nos manifiesta una colección o un absceso en esta zona con afectación de la articulación. Otra ecografía estática en donde vamos a ver este engrosamiento de la sinovial. Vamos a ver, esto en este caso es la articulación del codo, tenemos el epicóndilo lateral y la cabeza del radio, y entre estas dos vemos el derrame articular cómo se extiende más allá. Ahora si vemos esta misma articulación en tiempo real, vamos a ver las características que acabamos de mencionar, el derrame articular, bien anecoico, el engrosamiento de lo que es la cápsula sinovial, y también fíjense cómo tenemos asociado un aumento de la ecogenicidad de lo que es el tejido celular subcutáneo, con algunas bandas también de edema en el mismo. La tomografía, vamos a tener los hallazgos similares a lo que son la radiografía, pero lo vamos a ver en etapas más tempranas. Vamos a encontrarnos con el derrame articular, la refacción de los planos grasos adyacentes, el realce de la superficie sinovial, la disminución del espacio articular, como veíamos en las placas radiográficas, y algunas veces lesiones líticas de la superficie ósea subcondral y el remodelado óseo, que lo vamos a ver en etapas más tardías. En esta tomografía vemos la articulación externoclavicular izquierda en un corte axial. También tenemos la representación o la reconstrucción en un corte coronal, y donde vemos esta alteración de lo que es la superficie articular. No vemos mucho más, vemos que también podemos ver algo de una hipointensidad a nivel de la articulación, y cuando utilizamos contraste endovenoso vamos a poder localizar mejor este área de derrame articular, como tiene un realce periférico por la neovascularización, al igual que lo veíamos en la ecografía, y su correlación con lo que es la reconstrucción coronal, en donde vemos también esta colección líquida, mejor dicho, este derrame articular, como realza también de forma periférica, y hay una alteración de las estructuras óseas. O sea, esto es un proceso más crónico. La resonancia magnética es el método más sensible y específico para lo que es el daño del cartílago. Lo vamos a ver en etapas más tempranas. En una secuencia T1 vamos a ver una baja señal del hueso subcondral. Es lo más llamativo, lo que tenemos que buscar. En el T2 vamos a ver un edema perilesional. Y en el T1 con contraste vamos a encontrar lo que es el realce de la sinovial. Como podemos ver entonces en esta resonancia también de la articulación externoclavicular en un T1, vamos a ver esta área hipointensa adyacente a lo que es al extremo articular de la clavícula. No podemos definir muy bien las estructuras, pero sabemos que esto no es un tejido normal. Ahora tenemos la representación también de esta misma imagen en un corte axial, donde vemos el extremo articular de la clavícula y un área más hipointensa cerca de la misma. Ahora bien, cuando nosotros vemos esta misma lesión en un T2, vamos a poder definir mejor lo que es el derrame articular, lo vamos a ver hiperintenso. También vamos a tener asociado lo que es el aumento de la intensidad de la señal a nivel de los planos musculares adyacentes, y con algunas bandas de líquido mostrándonos lo que es el edema del tejido celular subcutáneo adyacente a esta articulación. Cuando utilizamos contraste, lo evaluamos en una secuencia en T1, vamos a ver también el aumento de la señal, vamos a ver un área de hiperintensidad a nivel de la articulación, cómo aumenta la captación de contraste por la inflamación locorregional que vamos a tener. Esta misma imagen la vamos a tener correlacionada con lo que es un corte axial de la articulación esternoclavicular. Muy bien, bueno, ahora vamos a ver las últimas 3 patologías, que empezando por lo que es la osteomielitis. La osteomielitis es la infección ósea que afecta a la médula ósea.
Hay múltiples etiologías, dentro de las más frecuentes es la bacteriana, y el microorganismo que con mayor frecuencia se aísla es el Staphylococcus aureus. Tener presente que en los diabéticos puede estar presente la salmonela, así como en los pacientes que consumen drogas endovenosas puede estar también la pseudomonas. Tiene una diseminación hematógena, que es la más frecuente, es decir, hay una bacteriemia por algún foco lejano que llega a producir la infección ósea. En los países desarrollados actualmente la diseminación más frecuente es por contigüidad o extensión directa. Contigüidad, hacemos referencia, por ejemplo, a algún proceso infeccioso inflamatorio que esté cercano al hueso, por ejemplo, una celulitis, ¿sí? O alguna escara, sobre todo en los pacientes que están postrados o son diabéticos. Y una extensión directa puede ser en aquellos casos, por ejemplo, en algún traumatismo penetrante que se haya infectado o posterior a un acto quirúrgico que se infecta. A la osteomielitis la vamos a dividir en aguda, subaguda y crónica. La crónica se considera cuando ya tiene más de un mes de evolución, pero hoy nos vamos a centrar más que nada en los hallazgos imagenológicos de la aguda y la subaguda. Bien, entonces, la aguda es más frecuente en los niños entre los 3 y los 15 años. La clínica con la cual se va a presentar es fiebre, dolor local, eritema e impotencia funcional, y los hallazgos imagenológicos que podemos ver son abscesos intraóseos, abscesos subperiósticos y afectación de las partes blandas adyacentes, es decir, que esta infección ósea se extienda hacia los tejidos blandos y ahí también puede producirse abscesos. Bien, la radiografía en una osteomielitis de reciente comienzo puede ser completamente normal. De hecho, los hallazgos recién en la radiografía se van a presentar a los 10 a 14 días de iniciado el cuadro. Y básicamente lo que podemos encontrar es un aumento de la radioopacidad de las partes blandas, es decir, las vamos a ver más opacas. Si está cerca de una articulación, podemos tener un derrame articular, una osteopenia regional, es decir, que disminuya la radioopacidad ósea, una destrucción cortical, esclerosis periférica y formación de hueso nuevo. Y algo muy característico de la osteomielitis subaguda es el absceso de Brody, que ya vamos a ver cuáles son sus características. Bien, entonces, veamos algunos ejemplos. Tenemos una radiografía de mano de frente y oblicua en la cual se puede ver, como indican las flechas. En el segundo dedo, a nivel de lo que es la falange distal, lo que queda más en evidencia es el aumento del espesor y la opacidad, el aumento de la radioopacidad de las partes blandas adyacentes a la falange distal. Si lo comparamos con el resto de los dedos, queda bien claro que está aumentado y más radioopaco. Y en el oblicuo podemos ver cómo la falange distal está erosionada la cortical. Esto es hallazgo muy sutil. Lo que más vamos a encontrar es justamente la afectación de las partes blandas. Otros ejemplos en radiografía, en una radiografía de tobillo de frente, como serían las flechas, lo más evidente de vuelta es el aumento del volumen y la opacidad de las partes blandas, y muy sutil podemos ver una leve erosión ósea de la cortical del tercio distal del peroné. Y en esta radiografía de pie de frente, este es un caso mucho más avanzado, en el que sí vemos que en la falange distal del primer dedo, cómo está disminuida la radioopacidad de esta falange y erosionada la cortical. Pero esto es un caso más avanzado. Lo que más vamos a encontrar en realidad es la afectación de las partes blandas. Y el absceso de Brody, que era el hallazgo característico en la subaguda, tiene algunas características que son, generalmente se localiza en la metáfisis de los huesos largos. Vamos a ir viendo con este ejemplo de 2 radiografías de rodilla de frente, en donde tenemos esta lesión que es lítica, ¿sí? Es decir, radiolúcida, que está afectando la metáfisis de la tibia y es ovalada y tiene el borde, su eje mayor es paralelo al eje mayor del hueso largo. Y además tiene un borde escleroso más radioopaco grueso, que estos son los hallazgos característicos del absceso de Brody. También puede estar asociado a la afectación de las partes blandas. En esta otra radiografía de rodilla de frente vemos exactamente lo mismo, la afectación tibial con este absceso que es una lesión lítica ovalada y con el borde escleroso.
La resonancia magnética, en cambio, sí es el método más sensible y específico porque podemos ver los hallazgos imagenológicos bien tempranos de la osteomielitis. Ya podemos ver hallazgos al primer y el segundo día de evolución. ¿Y cuál es el hallazgo más frecuente que vamos a encontrar? Es el edema. Bueno, en el T1, la médula ósea del hueso que esté afectado se va a ver hipointensa. Esto hace referencia a lo que es el edema. En el caso de que ya esté formado el absceso, también el centro del absceso se va a ver hipointenso. Puede estar asociado a destrucción de la cortical y tras la administración de contraste vamos a ver, en el caso de que solamente tengamos el edema, el realce de la médula ósea. Y si ya tenemos formado el absceso, vamos a ver los márgenes del absceso que realcen. Y en el T2 y en el STIR vemos completamente opuesto al T1. El edema se ve hiperintenso y el centro del absceso también se ve hiperintenso. Entonces, tenemos una resonancia de rodilla. Este es un corte sagital en un T1. Vemos como la tibia tiene estas áreas más hipointensas que en el T2, en el STIR, que es potenciado en T2, vemos como toda esta área que acá veíamos hipointensa se ve hiperintensa y que con el contraste este área realza. Entonces acá esto es una osteomielitis que sabemos que es temprana porque solo tenemos edema. Ahora vamos a ver un caso un poco más avanzado, otro ejemplo, una resonancia de codo. Tenemos un T1 en donde se ve en el oleocranión, vemos todas estas áreas más hiperintensas de la médula. En el T1, en un corte axial, tenemos acá como estas áreas que se veían hiperintensas, acá se ven hipointensas. Y además vemos que las partes blandas adyacentes al hueso, vemos esta colección, que ahora ya la vamos a delimitar mejor, pero que es iso-hipointensa. Vamos a ver en unos videos cómo queda bien claro que está hipointensa la médula ósea y además, si prestamos atención, tenemos esta colección que está erosionando la cortical y llega a las partes blandas. Ahora es un T2 en un corte sagital, de vuelta se ve hiperintenso y esta colección que está llegando a las partes blandas. O sea que esto es una osteomielitis más avanzada, donde vemos también la presencia de un absceso. Bien, y de vuelta vamos a hablar sobre el absceso de Brody, que era el hallazgo característico en la osteomielitis subaguda, que tiene 4 zonas y que quedan bien claras en la resonancia magnética. Otro ejemplo de una rodilla, en donde tenemos un T1 con contraste y un T1 sin contraste. Vemos como el centro de este absceso, el centro que tiene necrosis y tiene contenido purulento, se va a ver hipointenso en el T1 y en el T2 lo veíamos hiperintenso. Además tiene un anillo periférico que se ve hiperintenso en el T1, como vemos en este ejemplo, que este corresponde al tejido de granulación. Y es el que va a realzar con contraste. Entonces tenemos el centro hipointenso y que con el contraste realza periféricamente. Tenemos otro anillo más externo que es hipointenso, como se ve acá, pero este va a ser hipointenso toda la secuencia. Vemos que en el T2 también es hipointenso porque esto corresponde a la formación de huesos y es un contorno más escleroso. Entonces esto se ve hipointenso en todas las secuencias. Y además, más periférico todavía, como vemos acá, tenemos un halo más difuso e hipointenso en el T1 e hiperintenso en el T2 que corresponde al edema. Bien, otra resonancia de rodilla, tenemos el T1, donde tenemos el centro del absceso hipointenso, en el T2 se ve hiperintenso, en el T1 sin contraste vemos de vuelta el borde hiperintenso, y con el contraste realza, ¿sí? Y además vemos que con el contraste realza toda la parte más externa de forma difusa, que es el edema. Bien, pasamos a lo que es la espondilodicitis piógena, que es la infección que va a afectar al disco intervertebral y a las vértebras adyacentes. La clínica principal se presenta con dolor de espalda y fiebre. Y la etiología más frecuente de la piógena es el Staphylo aureus. La diseminación de esta infección es la misma que en la osteomielitis. También puede ser por vía hematológica, por inoculación directa o por contigüidad.
Y como factores de riesgo están más predispuestas a aquellos pacientes que consumen drogas endovenosas, que están inmunosuprimidos o que tienen algunas enfermedades crónicas como la diabetes o la insuficiencia renal crónica, y también aquellos que tuvieron alguna instrumentación espinal o un traumatismo y se sobreinfectó. La espondilolisitis se puede presentar en cualquier parte de la columna, pero es más frecuente que lo haga en la columna lumbar. La radiografía, la verdad que es poco sensible para los cambios tempranos de esta patología. Recién a las 2-4 semanas se pueden ver algunos hallazgos. En cambio, en la tomografía sí ya podemos ver algunos de los cambios, que básicamente van a ser cambios osteolíticos u osteoscleróticos en el platillo vertebral terminal, así como también el aumento del volumen y la densidad de las partes blandas adyacentes paravertebrales. Sí, no nos va a servir mucho la tomografía para evaluar el disco. Bien, entonces tenemos este ejemplo de una tomografía de columna dorsal, donde vemos estos dos cuerpos vertebrales como tienen erosionado ambos platillos con un borde más esclerótico. Y en las partes blandas, en una tomografía con ventana para las partes blandas, se ve como este tejido que está adyacente a las vértebras está aumentado de densidad y de volumen si lo comparamos con el resto de la columna. Otro ejemplo de una tomografía con ventana ósea en un corte sagital, y esto es con una ventana ósea, vemos como estos dos cuerpos vertebrales de vuelta están disminuidos en el tamaño y además tienen una erosión de los platillos terminales asociado, bueno, en este caso justo tenía también cambios degenerativos, pero en este corte axial, y esta es una tomografía con contraste, vemos como todas las partes blandas adyacentes a las vértebras comprometidas están aumentadas de volumen y con el contraste realzan intensamente. Bien, y la resonancia magnética sí es el método de elección porque tiene una muy alta sensibilidad y especificidad. Lo que vamos a ver es en el T1 el disco hipointenso. También las vértebras afectadas también van a estar hipointensas y con el contraste va a realzar tanto el disco como las partes blandas. En el caso de que ya esté formado un absceso, también vamos a tener realce del borde del absceso. Y en el T2, al revés de cómo se ve en el T1, hiperintenso el disco y las partes blandas y también hiperintensidad de las vértebras. Veamos un ejemplo de una columna lumbar en una resonancia magnética, todos son cortes sagitales. En el T1 vemos como el cuerpo vertebral de T12 y L1 están marcadamente hipointensos, el disco intervertebral también está hipointenso, no vemos también acá las corticales, pero ya nos damos cuenta que están comprometidas. En el T2 queda bien claro como el cuerpo vertebral de T12 está más hiperintenso, así como también parte del disco, y cuando le administramos contraste, este es un T1 con contraste, se ve bien cómo ambas vértebras realzan tras la administración de contraste. Entonces acá estamos frente a una espondilolisitis. Todavía no se formó ningún absceso. Este es un caso más avanzado, en donde es una resonancia de columna lumbar, también todos cortes sagitales. Tenemos en el T1 los cuerpos vertebrales de L2 y L3, vemos como claramente están disminuidos de altura, están hipointensos. Vemos que en la región del disco intervertebral el volumen está aumentado, está muy hipointenso también. Con el T2 queda un poco más claro como los cuerpos vertebrales están más disminuidos de tamaño y claramente los platillos vertebrales están erosionados. Y además en la región del disco intervertebral vemos esta área más hiperintensa, que puede corresponder a una colección. Y de hecho, cuando se administra contraste, se ve el realce de ambas vértebras y cómo este centro no realza, o sea que esto es un absceso y cómo realza todo lo periférico. Acá también asociado tenemos una gran afectación de las partes blandas paravertebrales, donde están aumentadas de volumen y realzan también con el contraste. Bien, y por último vamos a hablar de absceso espinal, que es la infección del espacio epidural, que recordemos que el espacio epidural era aquel que se encontraba entre la dura madre y el periósteo,
y como estamos hablando específicamente de la columna, se va a encontrar entre la dura madre espinal y el periósteo vertebral. Este se va a manifestar como dolor espinal, fiebre y déficit neurológico, pero ten en cuenta que esta triada solamente se encuentra en el 10 a 15% de los casos. De vuelta, la diseminación puede ser hematógena por contigüidad o inoculación iatrogénica. Es muy frecuente que tras una espondilodicitis se complica con un absceso espinal. La tomografía no nos va a servir tanto para ver en sí el absceso espinal, sí nos puede mostrar algunos cambios de espondilodicitis o de artritis de las articulaciones facetarias, pero no nos va a ser tan útil para localizar el absceso. En cambio, la resonancia magnética sí, y es el método de elección. La reso con gadolinio es el método de elección. Y el absceso espinal tiene dos patrones. La primera etapa, que es la más temprana, que corresponde a la etapa flemonosa, y en esta podemos ver el realce homogéneo del área afectada, ¿sí?, tras la administración de contraste. Esto corresponde básicamente a un tejido granulomatoso que tiene pequeños microabscesos, pero que todavía no está coleccionado. Y el absceso en sí, que bueno, acá ya sí se coleccionó, digamos, las áreas necróticas con el contenido purulento, y se va a ver en el T2 hiperintenso este centro del absceso, en el T2 hipointenso, y que con el contraste realza periféricamente. Veamos algunos ejemplos. Una resonancia magnética de columna dorsal, todos cortes sagitales. En el T1 se ven los cuerpos vertebrales T6 y T7 están bien hipointensos, ¿sí?, así como está el disco intervertebral. En el T2 vemos como el disco intervertebral está más hiperintenso y también los platillos terminales de las vértebras están un poco más hiperintensos. Entonces hasta acá podemos decir que se puede tratar de una espondilodicitis. Pero asociado a esto vemos como en el T1 tenemos esta colección en el espacio epidural hipointensa, que en el T2 se ve hiperintensa y que con el contraste vemos cómo realza periféricamente. Entonces, esto es una espondilodicitis con un absceso espinal. Y por último, un caso un poco más avanzado, de vuelta una resonancia de columna lumbar, todos cortes sagitales, y tenemos en el T1 tenemos esta colección media heterogénea con algunas áreas hipointensas en su interior que está en el espacio epidural. Tenemos en el T2 como estas áreas que acá se veían hipointensas se ven hiperintensas, y con el contraste realza todo periféricamente y quedan estas áreas hipointensas. Es decir, esto es otro ejemplo de un absceso. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya servido. Muchas gracias.